Los secretos de los templarios, monjes católicos que fundaron la masonería. Una de las historias más enigmáticas de la Iglesia. Uno de los grandes misterios de la Iglesia católica es el auge y caída de la orden religiosa medieval más poderosa, los Caballeros Templarios. Se han tejido sobre ellos muchas fábulas que tergiversan la historia. Fueron fundados en el siglo XII como una orden de monjes para proteger a los peregrinos a Tierra Santa. Pero pronto amasaron una sorprendente fortuna que los erigió en los banqueros de la cristiandad. ¿De dónde salió tal fortuna? Les prestaban a las monarquías y a los papas, y eso les trajo problemas, al punto que terminaron clausurados, perseguidos y en la hoguera. Algunos los identifican como los predecesores de los jesuitas. ¿Y qué fue de los que sobrevivieron luego de la persecución del siglo XIV? ¿Y de sus naves y sus tesoros? ¿Fueron los que impulsaron la moderna masonería? Aquí te queremos contar la historia de la Orden de los Caballeros Templarios y sus enigmas, despejar algunas dudas que existen, hablarte de lo que posiblemente sucedió con ellos y quiénes serían sus sucesores. La Orden de los Templarios fue fundada entre 1118 por 9 caballeros franceses que dirigía Hugo de Payens tras la primera cruzada que comenzó en 1096. Fue aprobada oficialmente por la Iglesia Católica en 1129, durante el Concilio de Troyes. Se denominó oficialmente Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Fue también conocida como la Orden del Temple, pero se les decía habitualmente Caballeros Templarios. Y su característica fue que creció rápidamente en volumen y poder. Su fin original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su reconquista de los musulmanes. Custodiaban a los peregrinos y les daban servicios. Fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media y estuvo activa durante menos de 2 siglos, pero en ese tiempo logró acumular grandes riquezas y funcionar como lo que es hoy la banca moderna. Se distinguían por el uso de una túnica y manto con el dibujo de una gran cruz roja. Su destreza militar los hacía entre los más entrenados de las cruzadas. Tuvieron una complicada estructura económica para administrar las 10.000 casas solariegas y variadas donaciones en oro y plata que habían recibido. Pero eso no explica totalmente la colosal fortuna que amasaron. Eso les permitió edificar fortalezas a lo largo del Mediterráneo y Tierra Santa, y también asistir financieramente a reyes y a papas como sus banqueros. Además, desarrollaron un avanzado sistema de banca agrícola. Junto con el poder financiero, les llegó el poder político en todos los países de la Europa en la Edad Media y hasta estuvieron exentos del pago de impuestos. La fortuna que consiguieron los convirtió en una de las entidades más ricas del mundo, lo que les facilitó obtener su propia flota para el traslado de combatientes, peregrinos, bienes y valores. Estos caballeros pasaron de ser monjes guerreros a desempeñar como monjes banqueros. Facilitaban a una persona depositar dinero en un lugar como Jerusalén y retirar lo depositado
en oro en París, por ejemplo. Se desconoce cómo hicieron los templarios para que este sistema funcionara y se protegiera del fraude. Es uno de los tantos misterios de los templarios que hoy es una organización tan cargada de leyenda que alimentó un sinfín de especulaciones. En definitiva, fueron monjes con votos de pobreza que terminaron convertidos en prestamistas. Muchos poderosos se beneficiaron con sus préstamos, pero después eso mismo se transformaría en su espada de Damocles, ya que donde hay una acumulación desmedida de dinero está el maligno, porque según dice Jesús en Mateo 6, nadie puede servir a dos señores. Si bien hay teorías conspirativas respecto del fin de la orden de los caballeros templarios, parece bastante probable que se desviaron de su propósito original. Pasó de un pequeño grupo de caballeros que protegía a los peregrinos a Tierra Santa a ser la orden religiosa más poderosa de la cristiandad, para acabar siendo disuelta 2 siglos después entre espectaculares acusaciones de herejía, blasfemia y orgías. Y nos hace recordar a nuestros tiempos, porque fue una organización globalizada que acumuló tantas riquezas que se transformó en más poderosa que algunos gobiernos. Nobles y reyes les daban en custodia sus tesoros, llegando al punto de establecer la creación de cajas de seguridad dentro de los muros de sus monasterios. Pero en su auge estaba el germen de su caída, porque el endeudamiento les pareció insoportable para algunos soberanos, y su poder también los transformó en peligrosos dentro de la Iglesia. En 1312, el Papa Clemente V cedió a las presiones del rey Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso, y disolvió la orden. Y el rey Felipe IV estaba endeudado con las órdenes de los templarios y no podía devolver el dinero. Por eso devaluó la moneda y ensució el prestigio de los templarios, a quienes acusó de comportamiento poco cristiano. Y en conjunto con el Papa Clemente V llamó a arrestar a los templarios, lo que no fue tan difícil, porque están concentrados en Chipre, España y en la frontera con el Islam en ese momento. Eso no fue de repente, sino un proceso, porque ya en 1307 un gran número de templarios fue apresado, inducidos a confesar bajo tortura y quemados en la hoguera. Ahí surgieron denuncias de que existían actos secretos de iniciación de los templarios, que los asociaban con el culto al demonio y a un ídolo satánico, Baphomet. Su súbita erradicación convirtió a los templarios en objeto de misterios, enigmas, leyendas y especulaciones que los transformaron en un mito. Jacques de Molay, el último maestre de la orden templaria, un noble francés, murió el 18 de marzo de 1314, quemado en la hoguera gritando su inocencia entre las llamas, aunque antes se había retractado de su inocencia para salvarse de tanta tortura. Murió, no sin antes echar una maldición frente a la Catedral de Notre-Dame de París, donde fue quemado. Según relata la leyenda, dijo: «Dios sabe quién se equivoca y ha pecado. La desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Vas a sufrir, Clemente, y tú también, Felipe, traidores a la palabra dada. Os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de 40 días, y a ti, Felipe, dentro de este año». Y en el plazo de un año, los hechos le dieron la razón. Primero murió Clemente V, el 20 de abril de 1314. Luego Felipe IV,
quien falleció por un accidente durante una partida de caza el 29 de noviembre de 1314. También murió un personaje siniestro que los secundaba, Guillermo de Nogaret, quien fue envenenado en 1314. Y en 1306, tras la expulsión de los judíos, el estado de la economía francesa rozaba la ruina. ¿Ese fue el fin de la orden? No lo podemos saber. Quizás sean los masones de hoy. No se sabe qué fue de los templarios que se salvaron de la muerte y qué fue de sus buques que desaparecieron. La historia cuenta que es posible que se refugiaran en Escocia, único reino europeo no sometido a la Iglesia católica, y se cobijaran bajo el poder del rey de Escocia, Robert de Bruce. Allí se dice que se reorganizaron en el siglo XIV. Según la masonería, los templarios se infiltraron en el gremio más poderoso medieval británico, los constructores, que habían empezado a llamarse masones. Además coincide con el desarrollo del rito escocés, que es la rama más antigua de la masonería. Se remonta a principios del siglo XIV, coincidentemente, cuando los templarios se habrían refugiado en Escocia. Los masones afirman que los templarios no desaparecieron, sino que dieron lugar a la masonería con ritos, creencias y filosofías que aún permanecen en el presente. Aunque la masonería fue reconocida en Gran Bretaña oficialmente a principios del siglo XVIII, los masones dicen que sus orígenes son las cruzadas en el siglo XII. Y otro enigma que permanece es sobre el tesoro de los templarios. ¿Cómo se hicieron tan rápidamente con su fortuna? Algunos primeros escritos masónicos de principios del 1800 citan documentos que supuestamente vinculan a los templarios con el Arca de la Alianza y el tesoro enterrado en el Templo de Salomón. Una teoría que prevalece es que los templarios cavaron bajo el templo en busca de un tesoro dejado allí por los judíos después de las invasiones de los romanos en el año 70 después de Cristo, y lo habrían encontrado. Y otras teorías sugieren que los caballeros guardaban bajo los túneles cavados bajo el Templo de Salomón el Santo Grial y sus grandes tesoros. ¿Qué fue de ese tesoro cuando liquidaron a los templarios? Hay muchas teorías que entroncan con las hoy mayores fortunas del mundo.